presento para... Simplemente, bienvenidos a todos. Soy Silvia, haré la segunda parte. Justo en la invitación lo habíamos puesto al revés, ¿vale? Adelante, sin problema. Pero bueno, va a empezar Ángel, que os va a explicar un estudio que se ha realizado en País Vasco con Amortizum en prevención, y luego haremos la parte de biofilm, la Jesús. Pues nada, buenas tardes, gracias a todos por venir. Y como ha dicho Silvia, soy Ángel, soy supervisor de un centro asistencial. Anteriormente una residencia asistida, anteriormente una residencia, sabéis cómo vamos cambiando el nombre según vaya viniendo y yendo la ley. Bueno, pues centro asistencial que tiene 212 plazas y bueno, pues me plantearon desde Combotec la posibilidad de coordinar un pequeño, modesto estudio sobre la utilización de un apósito que todos utilizamos mucho para gestionar el exudado, para tratar otras heridas de grado 2, grado 3, grado 4, etc. Y bueno, como somos de espíritu inquieto y vamos a intentar, somos siempre tendentes al desarrollo y a veces una duda, pues es el motor para desarrollar una nueva idea, empezamos a ver qué podía pasar con esas úlceras por presión, que a día de hoy, bueno, pues siguen siendo un reflejo del buen hacer de los cuidadores, enfermeras, auxiliares también, no nos olvidemos, de los equipos, de las relaciones, los flujos de información que tienen las enfermeras con los auxiliares, las enfermeras con el supervisor, la enfermera con el médico, la enfermera con el hospital, el supervisor con los servicios terciarios. Y también no hay que olvidarse nunca de que las instituciones tienen una serie de obligaciones de garantía sobre sus residentes. ¿Cuál es la visión también que tienen las instituciones sobre este tema de las úlceras por presión? ¿Cuál es la implicación que ellas dan? ¿Cuáles son la revisión de las guías? ¿Cuáles son la revisión de los protocolos? Porque al fin y al cabo una úlcera por presión sigue siendo a día de hoy, del año 2015, con estas incidencias que tenemos, las prevalencias, un indicador negativo de la calidad asistencial, un distorsionador de las actividades básicas de la vida diaria, muy importante en nuestro entorno, en el entorno sociosanitario, o en el entorno geriátrico en general. Hace que los pacientes tengan que estar más tiempo encamados, hace que los pacientes tengan que estar más tiempo, bueno, pues con una serie de inconvenientes. Y muy importante también los tipos de enfermería. Cuando tenemos que gestionar los equipos, cuando tenemos que gestionar los tipos, siempre tenemos que guardar un tiempo muy grande en el turno de mañana habitualmente para la realización de las curas. Se parece que es un tótem que tenemos ahí que no se puede mover para ningún lado. Las curas son inamovibles, turno de mañana. Depende. Siempre hay que guardar una franja horaria para las curas. Yo no puedo ir a hacer ahora porque tengo que hacer las curas. Bueno, siempre estamos en la enfermería, la trascendencia que sigue teniendo a día de hoy las úlceras por presión, a pesar de que tengamos ya tantos años, ¿no? Datos del tercer estudio nos dicen que cada día en España 53.000 personas y más de 90, entre 53.000 y más de 90.000 cuidadores, familias, profesionales se deben enfrentar a este tipo de heridas, ¿no? La media en los centros sociosanitarios como en el que yo trabajo, y me imagino como en el que trabajáis vosotras, bueno, pues en torno a por aquí, con estas medianas, depende, sabemos siempre, depende, yo gracias a Dios tenemos bastante menos, pero bueno, también hemos tenido bastante más, depende de las épocas, depende de cómo están los cuidadores, depende de muchos factores. Así que si hablamos de costes, bueno, casi nada, 461 millones de euros. Nos han cambiado el esto, se ha roto. No he sido yo. Bueno, 461 millones de euros, casi nada, ¿eh? Si tenemos en cuenta lo que vamos a hablar hoy, que son los estadios 1, la prevención, los temas que nos padecen, bueno, estamos aquí, pero si eso progresa, si no le damos mucha importancia a la prevención, fijaros cómo empiezan a aumentar los costes. Nosotros no somos, no sé si hay alguien aquí que sea gerente o que sea economista, nosotros tenemos una cierta capacidad, una cierta tenemos una cierta responsabilidad, cada uno a su nivel, del costo y la eficiencia. Hasta un auxiliar tiene una responsabilidad propia de un auxiliar de cómo está utilizando los recursos, los ácidos grasos, ciertas cosas. Un enfermero también tiene su responsabilidad y una supervisora o un supervisor también tiene cierta responsabilidad. Vamos a ver cómo podemos incidir en la prevención para que todo esto... para que todo esto esté un poquito más minimizado de lo que está. No quiere. Bueno.
tienes puntero, lo único Vale. que te los paso yo. También datos de la GENA nos dicen que, está claro, todos lo sabemos, infecciones, otra serie de problemas relacionados con el encamamiento, aspiraciones, cuando una persona tiene que estar comiendo en una cama es mucho más complicado comer que si está comiendo en una silla de ruedas, está comiendo en un comedor. Las úlceras por presión, per se, aumentan el riesgo de mortalidad más o menos 4 veces. Sí. Así que en todos los sitios, o en casi todos, supongo, hay unas guías de actuación, unos procedimientos, unos protocolos, ya veremos cómo los llamamos, que también eso habría que unificarlo de alguna forma, porque a veces lo llamamos como nos da la gana. En todos aparece, dale por favor, dale, Silvia, como eje principal el equipo que hace una serie de valoraciones con unas escalas de valoración del riesgo, me imagino, que nos dice que hay unos pacientes, unos residentes, o unos usuarios nuestros que están en riesgo de padecer úlceras por presión, desarrollar úlceras por presión. Ponemos superficies de manejo de la presión, dinámicas, estáticas, podemos pautar cambios posturales, utilizamos ácidos grasos y en todas las guías internacionales que aparecen dicen utilización de ciertos apósitos especiales. Ahí se queda. Yo llevo ya bastantes años en esto, tanto como 25 o así, y al principio me acuerdo que hasta echábamos novecutan en los codos, intentando evitar la fricción. A veces también iba a unos hospitales y la gente ponía pins de poliuretano, sin más, que lo que intentaba era, pues eso, evitar un poquito la fricción y evitar un poquito la fricción. Los apósitos hidrocolónicos se lo utiliza también muchas veces, bueno, con criterio, sin criterio, con organización, sin organización. Bueno, entonces nosotros nos planteamos, por favor, a ver qué ocurría si poníamos un apósito que habitualmente utilizamos para otro tipo de prescripciones, otro tipo de indicaciones, grado 3, grado 4, exudado, gestionar el exudado, la no malaceración de bordes, a ver qué ocurría con ese apósito. Porque intentábamos, bueno, la madre del cordero está aquí, la microcirculación, sabemos que la fuerza de la presión que ejerce sobre la microcirculación, hay un problema vascular en esa zona, no me refiero a pierna en el pie, me refiero a un problema de isquemia tisular en esa zona que produce una acidosis metabólica porque las células de ese entorno dejan de funcionar con oxígeno, eso produce radicales libres, se produce una inflamación y nosotros llegamos, ponemos el dedito y vemos que hay un eritema que no palidece, hay una lesión ya porque hay un proceso inflamatorio en esa zona. Hay otra fuerza, que es la fuerza de cizalla, que hacemos que se despleguen los planos y que también la microcirculación esté afectada. Seguimos, y hay la fuerza, las fuerzas tangenciales que también aparecen, intentamos ver qué es lo que parecía. Y también la humedad. La humedad de nuestros residentes que están en una silla de ruedas, que tienen incontinencia urinaria fecal y las dos, que se sientan en la silla, les sacamos a las rotondas, a las zonas comunes de estancia, y si la auxiliar tiene que hacer el cambio a las 4 de la tarde y a las 12 de la mañana, o a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, depende, esto está, la geriatría está heterogénea, que lo que a ti te parece normal puede que en otros sitios no sea. O habitual más que normal, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que puede que estemos con todo desvay, la capa córnea de la piel sufre una serie de cambios, las deposiciones bien fecales o bien urinarias no son un producto estéril, no es un producto que tenga un pH normal, afecta la capa córnea. Bueno, pues dale, por favor, estamos ya. Y además teníamos cierta evidencia de ciertos estudios que se habían hecho, cierta, que decían cómo ese apósito in vitro, con un patín que producía presión de cizalla, cómo ese apósito podía, en pies de cerdo, pues intentar o disipar la presión, o evitar la fuerza de cizalla, o evitar Vale, por favor, esto es en inglés, pero... Así que, sí, dale. Así que nos pusimos a utilizar este apósito, a hacer el FOAN en prevención, a ver qué ocurría. Dale. Muchas veces nos encontramos, bueno, pues con heridas donde la humedad, que hemos dicho antes, las deposiciones, o una arruga en una sábana, o puede ocurrir que nos produzca una úlcera por presión ya de grado, en este caso ya, parece que es solución de continuidad en la piel, ya parece de grado hasta de 2. ¿Vale? O vemos otras que están muy implicadas con la humedad, con la incontinencia. Otras que intentamos poner un apósito para aliviar la presión, un apósito que nos adhiere y que nosotros necesitamos con un vendaje, y al hacer un vendaje excesivo hemos aumentado la presión sobre esa zona. Que la consecuencia, ¿vale, por favor, Silvia? Puede ser fatal. Es el mismo talón. ¿Vale? Y otras veces, por desgracia, nos llegan a casa así. Perdón, nos llegan a la residencia así.
Bueno, pues esto ya sabemos que no tiene... No contamos nada porque podemos estar toda la tarde, sin más. Así que nos pusimos, pues manos a la obra, y a partir de ahora os explico cómo hicimos el pequeño estudio este modesto que lo hicimos. Online, con la ayuda de Combate, se hizo una página web al uso donde los profesionales de las residencias, 13 residencias de Vizcaya, del entorno de la provincia de Vizcaya, podían hacer los cuestionarios, el seguimiento, la introducción de los datos, todo online, hicieron. ¿Vale? El periodo que empezamos a trabajar fue desde el 15 de septiembre hasta el 6 de marzo. Cuando una residencia, de esas 13 residencias, detectaba a un paciente mediante unas escalas en riesgo de desarrollar úlceras por presión, se hacía un estudio, se hacía una observación durante 4 semanas completas y se sacaban unas conclusiones finales. ¿Vale, porfa? Bueno, pues 19 mujeres, 15 hombres, 6 que no aparecía el sexo de ellos. La edad media era 87 años con 15. Depende de qué institución utilizaba una escala o otra escala. Bueno, 19 utilizaban la de Norton, 15 utilizaban la de Braden y 16 la de Mina. También, otra cosa muy importante que nos importa mucho porque ya vemos que hay asociación muy importante entre incontinencias úlceras por presión, era, pues bueno, que 29 presentaban incontinencia mixta, fecal y urinaria, una fecal y 4 urinarias, con lo cual eso era muy importante. Teniendo en cuenta, si yo voy a hacer un preingreso y me empiezo a hablar de incontinencia de tantos años, ya puedo empezar a entender que con 87 años y con tanta gente con incontinencia mixta, seguramente sean ancianos frágiles o ancianos, bueno, pues con cierta pluripatología. Además, le han pasado una escala de evaluación de riesgo de úlceras por presión y en esa escala pues daba riesgo de desarrollo de úlceras. Vale, también se hizo, aprovechando que el pisuerga pasaba por hoy, pues dijimos, venga, vamos a ver qué medidas había en las residencias. Había colchones viscoelásticos, había 31 en prevención de talones, taloneras, lo que la gente llama patucos, o bueno, 30 con cojines de silicona, 15 colchones dinámicos de aire, y en 35 de esos, 40, estaban pautados cambios posturales reglados. La evaluación inicial, bueno, pues fue esta. Teníamos 40 personas en riesgo de desarrollar úlceras por presión con el Norton, con el Bartel o con el Lemina. 19 no presentaban eritemas de esas personas, en cambio 21 se presentaban y de esos 21, 8 no palidecían. Podemos decir que tienen ya una úlcera por presión de grado 1. ¿Vale? Se utilizaron los apósitos Alcoacer-Fuan, depende del tamaño, depende de la localización. Los apósitos que a veces, lo decimos porque a veces en el sacro, incluso a veces se pusieron apósitos no de sacro porque en esa institución justo no tenían en ese momento, ¿no? Se pusieron otro tipo de apósitos. Y aprovechando también esto, intentamos medir cómo se comportaba el apósito. Nosotros sabemos que todas las tecnologías son bastante buenas, pero nosotros como profesionales siempre tenemos, pues este me gusta más porque se adhiere mejor, porque lo retiro, porque es más atraumático, porque es más elástico, porque se adapta mejor a la forma, por todas esas cosas. Entonces intentamos también en el estudio no solo evaluar su comportamiento, sino evaluar cómo era el apósito, cómo estaba, por así, vivenciado por los profesionales, ¿no? Intentando medir, intentando ver cómo nos referían los profesionales sanitarios a su capacidad de aplicación, su facilidad de adaptación a zonas concretas, que son más difíciles de adaptar, su facilidad de retirada, su carácter traumático o no, si expresaba el residente dolor en los cambios de apósito, la capacidad que tenía de adhesión y, otra cosa muy importante, la frecuencia de los cambios. Si ponemos un apósito y debemos cambiarlo cada 12 horas, al final el coste de eficiencia es un poco descompensado. Al final nos daban estos datos, casi 5 días aguantaba el apósito, teniendo en cuenta que podía haber habido un baño, teniendo en cuenta que teníamos casi 35 personas que eran incontinentes. Bueno, pues la capacidad de adhesión, la capacidad de adaptación están muy relacionadas también con la capacidad que tiene el apósito de aguantar una serie de días u otros. Y encima, si eso luego es, al retirar, es un apósito que no produce dolor, que se retira fácilmente, pues mejor que mejor. Al final, después de ese mes entero, las 4 semanas completas de la valoración por parte de las enfermeras, pues nos dieron estos datos. Si os acordáis, de aquellos 40 que estaban en riesgo de esas 13 residencias de la provincia de Vizcaya, que 21 de ellos presentaban eritema y 8 de ellos no padecida, pues bajamos a 2.
cambio, Sipar y el Cian también bajamos a 2. Con lo cual, hemos pasado de tener 21 personas aquí, en riesgo, y aquí solo tenemos ya 4. Eso después de 4 semanas. Había cambiado mucho la tendencia, había subido a las personas que no presentaban ningún tipo de signo, retirabas el apósito y no aparecía ningún eritema ni nada, e incluso aquellos que presentaban eritemas, pues fijaros cómo ha habido una conversión de los datos. ¿Vale, por favor? Así que también, bueno, pues ya que la familia está cerca y podíamos entrevistar, intentamos entrevistar a la familia o al paciente, si el paciente no podía, la familia, bueno, pues de aspectos estéticos, de aspectos de confort, y sobre todo también, otro dato que coincidía con la percepción de las enfermeras, era el dolor. En una escala de 0 a 10, el dolor estaba en 2 y la medida estaba en 0. ¿Vale, porfa? Estas son las 13 residencias que participaron en el estudio. Bueno, pues les agradecemos su esfuerzo, que los tiempos siempre son medidos y siempre son limitados. Y sin más, bueno, pues la utilización del apósito Aquacelfoam en prevención es un nuevo recurso. Nuevo me refiero porque el apósito es relativamente nuevo, no es porque un apósito sea nuevo en la prevención. Que tenemos los equipos para implementar los protocolos de prevención de UPP en pacientes con riesgo, junto además con el resto de las medidas habitualmente utilizadas en cualquier tipo de institución, en cualquier tipo de equipo. Y sin más, pues nada, eso era lo que os tenía que contar. Muchas gracias y podemos ahora abrir y hacer un debate con lo que queráis. Hacemos, como os he comentado antes, la parte del biofilm. No sé para qué lo pongo, porque no va, pero bueno. Así me siento. Sí, hemos tenido 3. Y al final nos hemos quedado en que no. Bueno, os voy a explicar primero un poco qué es esto del biofilm, ¿vale? Que ahora está tan de moda y qué tiene que ver, ¿no? Y que es un poco por ahí. Y luego hablaremos de Aquacelaje Plus, que es el apósito que nos va a ayudar a combatirlo. Entonces, empezamos con un apósito que es Aquacelaje Plus, con lo cual tenemos un apósito que es Aquacel y que además sabemos que va a tener toda una serie de características. ¿Esas características cuáles son? Por ejemplo, sabemos que tenemos el enemigo este llamado biofilm, pero tenemos otros enemigos, ¿vale? El exudado. ¿Qué es el exudado? Yo creo que todos lo conocéis, ¿no? La importancia que tiene el exudado realmente es, sobre todo, saber qué densidad tiene, qué color, cada cuánto tenemos que cambiar el apósito, qué cantidad, que también es muy complicado. Lo que para mí puede ser pues, un exudado moderado, para el otro es demasiado y para el otro pues tampoco es tanto, solo lo tengo que cambiar cada tantos días, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, cuanto más protocolizado esté y cuanto más podamos dar valores y demás, pues ya será mucho mejor. Sí, pues. Y luego tenemos este debate siempre, ¿no? El exudado es un amigo, es un enemigo. Claro, tenemos toda una serie de aspectos que son beneficiosos para la cicatrización, de que ese exudado esté ahí, pero por otro lado tenemos toda una serie de aspectos negativos. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues que ese exudado aporte la humedad al lecho de la herida, ¿vale? Si no lo tenemos que crearla, pero en una justa medida, sin pasarnos, porque si nos pasamos pues podemos tener problemas de maceración, la piel lesionar y demás, y la propia lesión. Este enemigo lo conocíamos más, o por lo menos habíamos hablado también mucho, ¿no? De la infección. Si pasas, pásame 4 directamente. Esto de aquí, este cuadro lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Toda herida de por sí está contaminada, no pasa nada. De esa contaminación podemos llegar a una colonización, el propio cuerpo va a ser capaz, con las defensas, de poder continuar y de poder abordar esa lesión. El problema lo tenemos en este punto de aquí, ¿no? Uy, mira, no sé qué. El problema lo tenemos con este punto de aquí, con la colonización crítica. ¿Qué es esto de la colonización crítica? La colonización crítica es cuando tenemos esas lesiones que de golpe se estancan y no van adelante. Nosotros hacemos un cultivo, no están expulsadas, pero vemos que no avanzan. ¿Qué está pasando? Que las colonias que tenemos no llegan a ser la de 10 a la 5 que nos
piden los infectólogos que tenga para que esté infectada, pero el número de colonias ya es suficientemente importante como para parar la herida, para que la herida no pueda avanzar. Y por otro lado, también puede ser la propia virulencia de las bacterias. Si esa virulencia es muy elevada, o más elevada de lo normal, pues también hará que se estanquen. Si no hacemos nada en esa fase, caeremos en una infección, ¿vale? Es el paso previo. Bueno, tenemos un enemigo nuevo que se llama biofilm. ¿Qué es exactamente un biofilm? Bueno, pues un biofilm es comunidades de bacterias que se unen a formar, yo siempre hablo de como si fueran el piso y la comunidad, ¿vale? Si nosotros nos juntamos, vamos a ser mucho más fuertes, vamos a tener que con menos esfuerzo poder generar una comunidad, ¿no? Vamos a poder tener, pues ahora tenemos que hacer la fachada. Bueno, pues si la derrama va a ser menor si la repartimos entre varios que si tengo que hacer yo sola la fachada. Pues esto es lo mismo que hacen las bacterias. Las bacterias se unen entre sí y empiezan a trabajar conjuntamente. Forman una capa, que es la capa esta del limo, donde bueno, pues lo que hace es actúa de defensa frente a pues tanto las propias defensas del huésped como antimicrobianos tópicos. Pasa por ahí, antimicrobianos tópicos, antibióticos o cualquier cosa. Estos de aquí, las dos imágenes eran, bueno, esto es un tubo de los que podemos tener de agua en casa. Aquello de que las heridas se limpian con agua, cuidado, porque hay todo esto en los tubos, ¿vale? Y aquello es el típico, el biofilm más conocido, es el sarro, ¿vale? O lo que tenemos en... Vosotros sabéis que nosotros nos cepillamos los dientes, hacemos el cepillo, que sería el desbridamiento, ¿vale? Y si nos quedamos únicamente con el desbridamiento, ¿qué va a pasar? Que rápidamente se va a reformar. Entonces siempre nos estamos viviendo los dientes. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, el colutorio, porque no solo estamos haciendo el desbridamiento, sino que tenemos que, de alguna manera, eliminar las bacterias que puedan quedar sueltas en la boca, porque si no las eliminamos, volverá a aparecer. ¿Qué pasa? Yo cuando estudié enfermería, a mí me explicaron las bacterias, a mí me explicaron bacilos, alargados, cocos, redondos, no sé qué. Pero que los otros se unen en racimos y resulta que luego esto lo que hacen. Entonces ahí, ¿qué vemos? No sabemos si es un coco, si es un bacilo, si es un... Porque además lo que les gusta a las bacterias, como a nosotros, relacionarnos con la gente de diferentes maneras. Entonces se unen... No, es que es así, o sea, es muy fácil. Entonces, bueno, pues no hay un coco y un bacilo, se juntan, porque unos son más poderosos entre una cosa, otros frente a otra, y entre ellos, cuanto más se unan, más poderosos van a ser. Fijaros, se sabe a día de hoy que los biofilms están implicados en el 80% de las infecciones bacterianas en humanos, ¿vale? Con lo cual, a nivel, nosotros ahora aquí estamos hablando de heridas, pero a nivel respiratorio, a nivel de infecciones de tracto urinario, a cualquier tipo de infección, pues en un porcentaje muy elevado va a estar relacionado con un biofilm. ¿Cómo se forma un biofilm? Lo más importante es tener, además de las bacterias, es tener una superficie. Si no tenemos superficie no hay biofilm, ¿vale? Por eso una herida es un sitio donde pueden ir, porque tienen una superficie para poder estar. Llegan las bacterias, empiezan a montarse, empiezan a montar pues esa comunidad que hemos dicho, empiezan a crecer, van colonizando y se va desarrollando. Cuando ya son muchas, pues como en casa, ya es hora de que te vayan, ¿vale? Y emancipamos a unos cuantos que salen y se forman su propia casa y vuelven a crecer. Y lo que estamos haciendo es, ese biofilm cuando ya es maduro, creará otros biofilms alrededor, ¿sí? Y volvemos a empezar. Esto ya os lo he explicado, es el tema de la matriz esta que tienen, ¿vale? Del limo, esta sustancia exopolimérica que les hace de barrera protectora. Bien, ¿por qué el biofilm es un problema? Bueno, pues si las bacterias las teníamos y ahora se unen, tampoco... Resulta que además de que así son mucho más resistentes a cualquier cosa, ese biofilm lo que va a intentar es ir penetrando, porque claro, si son muchas necesitarán nutrientes. Si necesitan nutrientes, ¿hacia dónde van? Hacia las capas más internas de la piel. Entonces, ese entrar dentro de las capas más internas, ¿qué ocurre? Que nos va a provocar una inflamación, una pequeña inflamación, pero suficiente como para que esa inflamación que estamos teniendo no
cuenta a la lesión que pueda ir cicatrizando. Vosotros sabéis que si tenemos una pequeña inflamación, cuando tenemos una lesión que está inflamada, la lesión no avanza en la granulación, no avanza en la epitelización, porque por esa pequeña inflamación. Esa pequeña inflamación es incluso más destructiva que el propio biofilm. Bien, ¿cuántas lesiones tienen biofilm? Bueno, pues hay un único estudio donde se explica, porque a día de hoy la única manera de poder determinar si tenemos un biofilm o no sería hacer una biopsia, y no estamos para hacer biopsias, y además en centros especializados y demás, pero sí que se hizo en heridas crónicas. Fijaros, el 60% de las lesiones tienen biofilm, con lo cual hay más posibilidad de que si estáis delante de una herida crónica tengáis un biofilm a que no lo tengáis. Vale. ¿Cuánto tarda todo esto en formarse, todo este proceso que estamos hablando? Pues fijaros, en minutos ya están. Las bacterias han llegado y ya están en el tejido. En 2-4 horas las microcolonias, en 6-12 horas ya se empiezan a proteger, en 2-4 días ya es un biofilm maduro. ¿Vale? Bien, y ahora me diréis, bueno, ya nosotros hemos cerrado heridas con biofilms, ¿y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues ¿cómo lo hemos hecho hasta ahora? Pues con el tema del desdoblamiento. Siempre, si rompemos ese biofilm, si rompemos esa capa, esa matriz, lo que haremos es que después productos antimicrobianos puedan llegar a las bacterias para eliminarlas. ¿Vale? Con lo cual, pero bueno, sabemos que tenemos que estar, y eso lo decimos, ¿no? Vemos, hacemos la cura, levantamos, tal, y otra vez, y lo vuelvo a tener ahí, y lo vuelvo a tener ahí. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo el desbridamiento, lo que hablábamos al principio del cepillado, pero no estoy haciendo nada para eliminar completamente todas las bacterias que tenemos. Bueno, esto es que yo me gusta mucho ver el tema este de cómo las bacterias están en forma planctónica y cómo realmente nos las encontramos en las heridas. Entonces, cómo se forma ese biofilm. Y claro, ¿y esto por qué es importante que lo entendamos? Pues nosotros cuando vemos esa lesión y vemos que no avanza y vemos que decidimos hacer un puntito. Entonces cogemos, pasamos escobillón, perfectamente de la técnica, los 10 puntos, tal, no sé qué, se lo enviamos al microbiólogo y el microbiólogo, ¿qué busca en su laboratorio? Busca esto. No busca esto. Con lo cual él busca y dice, pues no hay cocos, no hay bacilos, no hay espiroquetas, no hay nada, no hay infección. Y nosotros estamos viendo una serie de signos que nos está diciendo que ahí hay algo y que realmente pues no se corresponde. Bien, ¿cómo lo identificamos entonces? Porque si no tenemos una manera, realmente no hay ningún método ordinario, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos va a servir. Hay toda una serie de signos clínicos que nos están diciendo ahí está pasando algo. ¿Vale? Gran cantidad de exudado, tejido de granulación que friable, es de mala calidad, que ves que granula pero aquello apagado y demás. Signos de infección local, pueden estar presentes, ¿no? Historia de no respuesta antibiótica, persistencia, recurrencia de la infección, vemos que no va. Ese resultado de cultivo negativo, pese a todos los signos, eso es clave, ¿vale? Para poder ver. Y bueno, pues tenemos una lesión con un pie diabético, la glucemia está perfecta, tal, todo está ideal y vemos que no hay, hemos abordado todas las comorbilidades y vemos que la lesión no avanza. Pues quizás estamos teniendo ahí en la lesión un biofilm. Bueno, nada, sin problema. ¿Qué es lo más importante para el biofilm? Bueno, pues lo que os he dicho, romper ese biofilm, romper esa capa que tenemos, ¿vale? ¿Para qué? Para que sí poder exponer, si rompemos la fachada, tendremos a las bacterias para poder eliminarlas. Si no rompemos esa fachada, no vamos a llegar, ¿vale? Nunca. Entonces, ¿os acordáis de este cuadro que hemos visto hace un momento? Vale. Si nos vamos a lo que sería el biofilm en sí, fijaros que tiene una relación muy perfecta, muy ideal, o no sé cómo definirla, ¿no? En el momento de la contaminación no deja de ser otra cosa que la lesión. Cuando ya empieza la colonización es cuando las bacterias empiezan a hacer estas sustancias exopoliméricas, ¿no? Y cuando llegamos a la colonización crítica, ahí es lo que hablan el quorum sensing, la sinergia, todo esto. ¿Qué es esto? Esto es que las bacterias entre sí
ya han llegado a, oye, somos una familia, vamos a trabajar y vamos a trabajar unidas, ¿no? Y vamos a progresar, acomodarnos y demás. Si realmente ahí no lo paramos, es cuando llegamos a la diseminación, que no deja de ser, pues, bueno, aquí tenemos el biofilm que se está diseminando, llegará a ser una infección. Con lo cual, pues bueno, esta correlación, fijaros que ya se habló de esto en el 2004, ¿vale? Pero todavía no estábamos por la labor de ver cómo realmente podíamos identificarlo. Bien, ¿alguna duda sobre el biofilm? ¿No? Pues vamos a avanzar a ver qué es esto de Aquacelaje Plus. Bueno, Aquacelaje Plus viene montado en lo que es el extra, ¿vale? Que es las dos capas de Aquacel, ¿vale? En este caso, con el cosido, ¿vale? de celulosa para poderlo retirar mucho mejor y a la vez para que tengáis más capacidad de absorción. Entonces, nosotros tenemos en Deeside, en Inglaterra, una planta donde se dedican a investigar. Tenemos una serie de científicos que siempre están, pues, van muchas veces a congresos para escuchar qué es lo que estáis buscando, qué es lo que necesitan o demás, y a partir de ahí cogen ideas y se ponen a desarrollar. Y una de las cosas era el biofilm. Había que desarrollar algo para poder romper ese biofilm. Entonces empezaron a hacer combinaciones diferentes. Bueno, pues buscaban, por ejemplo, un surfactante. ¿Por qué? Porque los surfactantes sabemos que ayudan en la separación de las moléculas de esta matriz y demás. Vale. Pero claro, en surfactantes hay infinidad, ¿no? Catiónicos, aniónicos, positivos, negativos. Dentro de esto, ¿qué busco? Una sal, le pongo, fijaros, el amonio, no sé qué, no sé cuánto. Dentro de estos, pues, ¿en qué formato? Tal. Luego, claro, tengo que controlar el pH. Porque si no controlo el pH, la piel tridimensional se me... Pues nada, el pH siempre un poco más ácido, que será la manera de... un agente antibiofilm, claro, de aquí, pues... también podría ser una enzima, podría ser algún método natural, podría ser un quelante, y dentro de los quelantes, pues cuáles. Y estas son combinaciones y combinaciones que se van haciendo durante meses, ¿no? ¿Y qué hacen? Bueno, pues acogen el Aquacelaje y le añaden uno y otro. Entonces veis que hay una línea vertical en todos los cuadraditos estos, y ellos lo que buscan es, eso es el límite de seguridad. A partir de ahí no se puede pasar. Entonces, ¿cuál es el agente que me da mayor mortalidad de las células bacterianas, pero a la vez que no me sobrepase el límite de seguridad para cargarse a los fibroblastos y a todas las células que yo necesito que se entere la lesión? Y cuando esto se desarrolla y se hacen miles de pruebas y pasa tiempo y años y demás, entonces llegamos ya a la fórmula de la Coca-Cola, ¿vale? Que es el Aquacelaje Plus. ¿Qué lleva el Aquacelaje Plus? EDTA. Esto suena a todos. El bote lila de la analítica. ¿Qué tiene que ver el bote lila de la analítica con el apósito ahora de Aquacelaje Plus? Bien. El EDTA, ¿por qué funciona para la analítica? Porque sabéis que es un anticoagulante, ¿vale? Cuando nosotros hacemos la analítica, sabemos que dentro de la propia sangre va calcio. Entonces, ¿qué ocurre? El EDTA se une con el calcio, y sabéis que el calcio es el que provoca la cascada de coagulación. Si nosotros hacemos que ese calcio desaparezca de la sangre, no hay cascada de coagulación, y por eso el tubo lila nunca se coagula. ¿Sí? Vale. ¿Qué tiene que ver todo esto con el biofilm y en las heridas? ¿Vale? Fijaros, el calcio y el magnesio están también presentes en el biofilm en sí. ¿Vale? Estas sustancias exopoliméricas que ellas excretan contienen calcio y magnesio. Y ahora vamos a la tabla periódica, ¿eh? De vez en cuando voy a ir a la universidad y ahora vamos ya al instituto. Vale, ¿os acordáis de las valencias? Que si uno tenía 1, 2 positivos, negativos y demás. Vale, pues el calcio y el magnesio tienen 2 valencias, ¿vale? 2 positivas. El EDTA, por tanto, tiene como esta forma así un poco rara. Yo digo que es como un cangrejo que se abraza, ¿vale? Entonces, bueno, se coge firmemente tanto al calcio o al magnesio. Con lo cual, si yo tengo una estructura donde el calcio está haciendo que esa estructura se aguante, y tengo un componente que lo que hace es eliminarme el calcio de esa estructura, ¿qué pasará? Se desestructura. ¿Vale? Esa estructura que se había creado se está desestructurando, por tanto está rompiendo ese biofilm.
Y luego tiene otra función también, que es la plata. Volvemos a las valencias, solo tiene una. Vale, pues se va a coger de la mano. No va a ser una unión tan fuerte, ¿vale? De la del LTA con la plata, pero sí lo suficientemente fuerte como para. La plata, cuando nosotros la ponemos directamente sobre una lesión que tiene un biofilm, o que se va a poder perder con otros componentes. Por ejemplo, proteínas. Hay proteínas que son negativas. Negativo-positivo se unen. Hemos perdido una molécula de plata con una proteína. O con otras polisacáridos o demás, ¿vale? Entonces, esa unión que me hace con el EDTA me permite que no se me una a todas esas cosas, pero cuando llega una bacteria, que las bacterias sabéis que están completamente, la carga de lo que es la pared celular es muy muy negativa, ahí ya el EDTA no puede hacer nada, suelta la plata y la plata va a eliminar a la bacteria. ¿Sí? Vale. Siguiente. Además de eso hemos añadido un surfactante, que es el cloruro de bencetonio. ¿Qué hace el cloruro de bencetonio? Vosotros sabéis hacerlo de la piedra que salta y que tal, yo no, ¿vale? Nunca lo he conseguido. A mí las moléculas se me separan, yo no hay manera de que lo sepa hacer. Entonces, ¿cómo va esto? Pues nosotros sabemos que hay una tensión superficial en cualquier líquido. No deja de ser que la matriz esta es una especie de líquido sólido, ¿vale? Porque se está creando y demás. Entonces, el EDTA, el cloruro de bencetonio lo que hace es ayudar a separar estas moléculas, ¿vale? Nos está actuando, pues como actúan los surfactantes, abriendo un poco esas moléculas. Como abre un poco las moléculas, permite que las moléculas de EDTA y las moléculas y lo que es la plata en sí pueda pasar a través de. Por otro lado, también nos va a ayudar en que no se nos reforme el biofilm. El biofilm, si nosotros no tenemos nada sobre esa superficie, va a volver a tener una superficie, vamos a tener bacterias, pues vamos a crear de nuevo un biofilm. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos el cloruro de bencetonio ya en el propio apósito, cuando nosotros estamos eliminando esas bacterias y demás, ¿qué está pasando? Que a la vez estamos teniendo sobre la superficie algo que evita que esas moléculas que tendrían que estar unidas lo estén, con lo cual al estar más separadas no permite pues, que se pueda reformar. ¿Sí? Vale. La que sigue matando las bacterias es la plata, ¿vale? Con lo cual la efectividad del apósito no deja de ser la plata la que elimina las bacterias, ¿vale? Solo que de esta manera, pues aquellas moléculas de plata que se nos quedaban por ahí en proteínas no se nos van a quedar y van a llegar realmente a lo que es la lesión en sí. Con todo esto, pues bueno, conseguimos romper el limo del biofilm, eliminar un amplio espectro de bacterias gracias a la plata, ¿vale? Y prevenir la deformación. ¿Hay interacción sinérgica? Pues claro, hemos puesto 3 componentes diferentes. Pues sí, ¿vale? Si llega a describir, incluso superaría la acción de la plata aislada en unas 100 veces. El espectro, el mismo que tiene la plata, porque no deja de ser el agente antimicrobiano, ¿vale? Tenéis para bacterias anaerobias, resistentes y también pues, levaduras y demás. ¿Y dónde lo tendríamos que utilizar? Pues bueno, cualquier lesión infectada, ¿vale? Herida con riesgo de infección y cualquier herida que podáis estar sospechando de que tenéis un biofilm. Cuando veáis una herida de estas que se me ha estancado, allá, ¿vale? Donde estáis poniendo acocelaje extra, poner acocelaje extra. ¿Qué diferencia vais a ver? La velocidad, ¿vale? Lo que las compañeras y compañeros nos dicen es ostras, es que veo que realmente va mucho más rápido. Bueno, pues lesión infectada, lesión con riesgo de infección, lo podéis combinar, ¿vale? Con otros apósitos, como el FOAM o demás. Y ojo, hemos hablado mucho de plus, pero hay toda una serie de apósitos extras para otros tipos de cosas, ¿no? Si no tenemos infección no es necesario poner plata, podemos poner un extra o podemos poner un FOAM, o en el momento de tejidos necróticos esfacelados, pues no vayáis por una hidrofibra, ir por un hidrocoloide o un hidrogel que os ayudará a levantar la escara. Recordaros el Carboflex para el tema de mal olor, y luego de cara a protección de tejidos frágiles, bueno, pues lo que el estudio que ha comentado Ángel con el agua del FOAM, o hay quien utiliza extracino.
Estas son preguntas que me han hecho otras veces, que ya he hecho alguna charla así, y entonces directamente ya las pongo y así sí, me ahorro las preguntas vuestras o podéis pensar otras nuevas, sin problema. Vale. ¿Se puede limpiar la lesión con cualquier solución? Sí. ¿Vale? Por limpiarla, sí. Lo único que tenéis que tener cuidado es con algún surfactante que podéis estar utilizando. ¿Por qué? Nuestro surfactante es positivo. Hay surfactantes negativos. Negativo, positivo, ¿vale? Con lo cual, si a lo mejor estáis haciendo un gasto extra sin que tenga ningún sentido porque luego se va a anular. ¿Que queréis utilizarlo igualmente? Sin problema. Ponéis el surfactante que estáis utilizando y una vez, si no sabéis si es positivo o negativo, si lo podéis o no, siempre mi recomendación será después limpiar con suero y una vez que hayáis limpiado con suero, aplicáis el apósito. ¿Vale? ¿Que no queréis poner el surfactante antes? Ningún problema, que tiene el propio apósito. Hay algunos que me han dicho, ¿por qué no le habéis puesto más plata? No hace falta. O sea, realmente cuando tienes dolor de cabeza te tomas un ibuprofeno o una aspirina, pero no porque nos tomemos más, el dolor se va a ir antes. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si tenemos bacterias y necesitamos la concentración adecuada de plata para eliminarlas, no porque pongamos más, nos va a servir más o mejor. Y esta es la de los perezosos. Como ahora ya es estupendo, maravilloso el apósito, pues ya no hago nada, ¿no? Lo pongo y ya me va a curar. No, cuidado. Ese protocolo que estabais haciendo hasta ahora, ese desbridamiento, seguidlo haciendo. Lo que vais a ver es un avance. Vais a tener menos curas, porque va a cerrar antes de lesión. Ya os estamos ayudando con eso, pero continuar haciendo todo lo que hacéis hasta ahora. ¿Vale? Y nada, así para acabar os he traído dos casos clínicos, ¿vale? Bueno, este es de José Miguel, que es un paciente intervenido de bypass, ¿vale? Bueno, pude por cristal, en desapnectomía, bueno, lo típico, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipemia, exfumador y, bueno, una lesión con mucho dolor, por eso se le aplica el EMLA, limpian con clorhexidina y hacen desbridamiento con la cucharilla de EMLA. Esto es el 30 del 5, ¿vale? Veis la lesión con todo este tejido amarillento que no sabríamos determinar por si es esfacelo o si es biofilm. Los que están en el laboratorio te dicen que un biofilm es mucho más fácil de retirar que un esfacelo, porque el biofilm viene desde fuera, entonces como son bacterias que vienen desde fuera, salen mucho más fácilmente que un tejido esfacelado, que es el propio tejido del paciente, que a lo mejor tienes que cortar más. Lo dejo ahí, como lo que dicen estos, que no tocan heridas, ¿vale? Porque luego muchas veces el que está allí dice, pues yo no lo tengo tan claro, ¿no? Bueno, empiezo a utilizar Acocela-G Plus Extra con curas en la primera semana cada 24 horas y luego a 48. Fijaros, él utiliza polixanida y lo que hace es después de la deja actuar, que es lo que se tiene que hacer, siempre 10 minutitos, una cosa así, y luego retira los restos con suero fisiológico para que no haya interacción. Bueno, estas son más pequeñas lesiones, placas secas, se van retirando. El propio edema le hace una pequeña flictena, ¿vale? Si vas pasando. Bueno, ve esa fibrina que se va formando. Y fijaros, él está retirando en todo momento, está haciendo curas diarias después cada 2 días, está utilizando el apósito, o sea que hay que seguir, ¿no? con todo. 28 del 6, va evolucionando mejor. Fijaros que ya está desapareciendo, ya aparece la granulación. Y aquí ya cuando ya prácticamente ha pasado todo a granulación, deja de utilizar Acocela-G Plus porque no tiene sentido y pasa a utilizar FOAM y ya lo deja cada 72 horas y yo creo que la siguiente esto es en agosto y una más y ya está. Y lesión epitelizada en septiembre. Las lesiones a veces pues eso, paciente pluripatológico no sé cuántos años y demás, no podemos pretender curarlas en tiempo récord, ¿no? Y una úlcera por presión en talón de un enfermero de Cantabria, bueno, pues 82 años, también, ¿no? Hipertensa, anemia, dificultad en la deambulación,
intervenida de varias cosas. Tiene una úlcera por presión en el talón izquierdo, de 5×3 y por 0,5, de 3 meses de evolución. Ahí se sospecha biofilm, con lo que, bueno, hasta el momento se estaba utilizando polixonida y se ponía la G normal, ¿vale? Porque no tenían todavía el plus. Mucho dolor, ¿vale? Fijaros, el dolor era de 3, pero se llevaba 6 durante los cambios. Y, bueno, aparece el apósito, aparece María por allí y le dice, te dejo un apósito nuevo y pruébalo. Esto es el 2/6. En 16 días, fijaros cómo ha cambiado la lesión. En 4 semanas, ya es todo tejido de granulación, epitelización. Seguimos. Vale. Aquí ya son 6 semanas. Aquí me podéis decir, bueno, ¿y aquí por qué no cambió? A lo mejor podría haber cambiado. Muchas veces hay ese miedo dentro de ahora me está funcionando y voy a continuar, ¿no? Y él continuó hasta el final. Veréis que continúa con AG Plus hasta el final. También sería bueno que en este punto hubiesen podido, por ejemplo, cambiar un FOA. Yo no lo hubiese visto ningún problema, ¿no? Y nada, y en 12 semanas, pues, iniciarlo completamente. ¿Y dudas? Para mí, para Ángel, ¿alguna cuestión? Me quedo aquí como muy... ¿No? ¿El cambio del apósito es a criterio de la enfermera o tiene un tiempo? Siempre va a ser cada 24 horas o de criterio de la enfermera? Y la de la propia herida. ¿O del exudado o de la situación? Claro, va a ser... No tiene la herida que tenga en ese momento el paciente, también la circunstancia. Yo entiendo que no es lo mismo si el paciente está institucionalizado, que puedes a lo mejor hacer los cambios cada día, que si está Si no es en... necesario, solo lo observas, no tienes que cambiarlo. No, pero bueno, que a lo mejor va a ser más fácil que no si tienes que acudir a un domicilio o demás. Entonces, bueno, ahí también entra... ¿Tienes que cambiarlo? Bueno, o a lo mejor puedes poner un secundario que te ayude a que pueda aguantarte 2 días o 3 días. No sé, desde tu experiencia. No, yo trabajo en un centro sociosanitario, la observación es diaria, pero el recambio te lo dice el apósito según la evolución. Al principio vas a tener que hacer mucha más frecuencia porque va a haber más cantidad de sudado y luego poco a poco más. También hay estudios que te dicen que levantar o no levantar muchas veces un apósito también alarga el periodo de cicatrización. La temperatura es otro de los conceptos a tener en cuenta en la cura ambiente húmedo, no solo es, entonces yo levanto, vengo, le baño, le quito el apósito, viene la enfermera, tardo, la temperatura sube y baja, oscila. Entonces un apósito, si está gestionando bien el sudado y está en perfectas condiciones, lo ves y hasta el día siguiente. Escribes en tu seguimiento y no tienes ningún problema. ¿Alguna otra duda? A mí me ha llamado mucho la atención, no tiene mucho que ver con eso, pero has comentado lo de la pomada de para el tema del dolor. ¿No tiene ninguna contraindicación en el uso, en la utilización con otros productos? Porque realmente gestiona muy bien el dolor si es así en las curas, ¿no? Yo sé, José Miguel, que es el enfermero que lo hizo, utiliza mucho, cuando tiene que hacer desbridamiento y lesiones dolorosas, lo utiliza mucho y nunca... Pero perilesional, no ¿también dentro? Sí, para poder ayudar a... EMLA. Es que eso está muy bien. Dentro de la herida No, es que yo nunca lo había visto eso. Lo había visto en zona superficial hacer a eso, pero dentro no. lo había visto perilesional, que es lo típico, tienes que desbridar en el borde y sí que, pero dentro de la lesión no lo había visto. No, pero es una idea. y tanto. A recoger esas dudas. Sí, ¿no? Contarnos. Vamos a... Contarnos. No, estábamos hablando de Mela, que Pero nunca entonces, vamos pero a sí, ir Sí, es verdad. ahí en la... Nunca se me hubiera ocurrido. Sí, yo sí que lo utilizo. Y va bien. Dentro de la herida la has usado, ¿no? Sí, Y dentro bien. de la herida lo que pasa es que lo doy, lo pongo un papel transparente, o sea, un adhesivo transparente, y lo dejo 10 minutos. Luego ya desbrido. No lavas ni nada, sino desbridas. Exacto. Y se nota mucho, ¿eh? Sí, se nota. Pues es que es muy buena. No se entretienes. Yo lo que hago ahora es la compañera pues con
como por ejemplo el mismo apósito transparente que te viene para las terapias de presión negativa, directamente tapas sobre el lecho, lo dejas una horita y ya está. Y luego tiras de bisturí y desbridas. Si no desbridas es que no... No, pero que ya el dolor es por el tema del dolor. Ha remitido muchísimo. ¿Qué os referís con lo de surfactante? Vale, ya. Bueno, no, es la polixanida, ¿vale? Que es una de las más utilizadas, que es negativo. Entonces, claro, siempre tenéis que limpiar con suero fisiológico si que la utilizáis. Que no hay problema, pero que siempre... ¿Alguna otra duda? Sí. Bueno, si no nos abordáis por aquí, ¿eh? Si ahora no os atrevéis así, pues luego por el pasillo nos podéis coger sin problema. Gracias por venir. Gracias.